un compuesto sólido puro. Ajá. Para estas fases sólidas, la actividad es igual a 1. Para esas fases sólidas. También los líquidos, las actividades de líquidos puros también son las actividades igual a 1. Y cuando se establece un equilibrio entre dos fases, se igualan los potenciales electroquímicos, como en termodinámica, ¿no? Cuando tienen fases en equilibrio, los potenciales químicos de la especie en la fase alfa y en la fase beta, asumiendo que son, por ejemplo, la fase alfa puede ser un líquido, la fase beta puede ser un gas o viceversa, son iguales, pero aquí es para especies cargadas. Ok, y ahí viene un ejemplo de reacciones en una sola fase. Reacciones en una fase donde no hay intercambio de electrones, se puede sacar con potenciales electroquímicos, y al final me queda que el potencial químico de esta especie es igual al potencial químico de esta especie más el potencial químico de esta especie. No aparece la parte eléctrica por el principio de electroneutralidad. Vamos a ver. Estas son las que nos interesan. No, estas no. Estas son las que nos interesan. Reacciones involucrando dos fases sin transferencia de carga. Ahí está el ejemplo. Y aquí voy a colocar inciso D. Reacciones involucrando dos fases con transferencia de carga. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que nos interesa. Para esto, vamos a ver cómo les puedo explicar esta parte. A ver, yo creo que... Ok, para llegar a esta parte, ¿cómo llegamos a esto? Muy bien. Déjenme ver dónde lo debo de tener. Lo debo de tener aquí. Y primero, esto. Necesitan buscar una tabla de potenciales electroquímicos. Esta es una tabla de potenciales electroquímicos donde vienen todas escritas en forma de semirreacción, ¿verdad? Equilibrio. Y entonces, por ejemplo, el potencial al cual el litio acuoso más un electrón se produce litio sólido es menos 3.04 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Y el potencial al cual el litio pasa al litio positivo y dona un electrón, pues es el mismo potencial a menos 3.045 con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Vamos a ver dos clásicas de hidrometalurgia, que es la del zinc, porque tiene un signo negativo, y la del cobre, porque tiene un signo positivo. Bueno, vamos a ver entonces. Yo creo que esto lo puedo jalar de aquí. Vamos a ver. Este está bueno, este está bueno, este está bueno. Perfecto. Este está bueno. Ok. Híjole. Ok, perfecto. Este está bueno. Uno se preguntará, por ejemplo, ¿por qué el potencial electroquímico? Déjenme cerrar esto. Y déjenme cerrar esto. Déjenme... No, esto lo tengo que dejar abierto. Este no. Vamos a ver la del zinc. Este es a condiciones estándares. Ahí está. Entonces, este dibujito me va a ayudar. Fíjense. La pregunta es, ¿por qué es este valor de potencial? Entonces, lo que se hizo para determinar esos potenciales es que en una semicelda, vamos a ver si... Ok.
Perfecto. No me gusta cómo está esto, y me va a hacer trabajar de más. Pero no entiendo por qué. A ver, déjenme ver si la tengo en algún otro archivo que me permita manejar las cosas. Ahí no me gusta. Ah, creo que esta está buena. Esta. Ok, vamos a borrar. Olvidémonos de esta. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa el potencial estándar? Bueno, es el potencial de una semirreacción a condiciones estándares. Condiciones estándares es presión de un bar y la actividad de los sistemas acuosos, de los sistemas gaseosos, de los sistemas sólidos y los sistemas líquidos es igual a 1. Entonces, ¿cómo se determinó esto? Fíjense. Se colocó del lado izquierdo un electrodo estándar de hidrógeno que contiene protones, contiene o está siendo alimentado hidrógeno gaseoso. Ajá. Ese hidrógeno gaseoso, ahorita lo pongo así, y ese es el par electroquímico. ¿De acuerdo? El par electroquímico es este. El potencial es igual a 0. Ahí está. Luego, ahí está. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Entonces, lo que se hacía o lo que se hace, todavía se utilizan estos sistemas, es que se introducía, vamos a ponerlo por aquí, se hacía burbujear hidrógeno gaseoso. Se hacía burbujear hidrógeno gaseoso, cuya, en este caso, la fugacidad igual a 1.0 bar. La fugacidad tiene unidades de presión. Ahí está, ¿no? Y luego, a una concentración de ácido clorhídrico tal que la actividad o la concentración era, la actividad es igual a 1, o sea, la concentración era 1 mol sobre litro. La actividad es igual a 1.0. Y entonces eso se conectaba, a ver. Esto me parece bastante acertado. Y entonces, de manera, claro, y del otro lado se conectaba, por ejemplo, para el zinc, un electrodo metálico de zinc. Ajá, en una solución de sulfato de zinc y unidos por un puente salino. El puente salino es el que permite que las dos semiceldas se cierren, ajá, y sin que haya un mezclado de productos. Y este puente salino normalmente está compuesto de cloruro de potasio. Lo que hay adentro, una sal de cloruro de potasio. Es la que permite entonces los iones cloruro. Bueno, y luego cuando eso se cerraba, se generaba una pila. Entonces, esa pila era el zinc se reduce. El zinc se reduce. El zinc se reduce, perdón. El hidrógeno se reduce.
Entonces, si se reduce, sería así. Es lo que pasa de manera natural. Aquí se reduce. El zinc se disolvía o se disuelve. Eso es lo que pasa de manera espontánea. Es lo que pasa de manera espontánea. Eso es lo que pasaba o pasa. Ahí está. Entonces, del lado derecho ocurre una reacción de reducción y del lado izquierdo ocurre una reacción de oxidación. Y entonces, lo que tienen ahí es una celda. Fíjense que no he movido estos valores. No los toco. Son propiedades intensivas y no se modifican. Entonces, miren. Entonces, aquí, cuando este experimento sucedía, lo que se medía aquí en el voltímetro eran 0.76 volts. Y entonces uno decía, o uno dice, el potencial de la celda, el total, es el potencial que se encuentra de la celda derecha menos el potencial de la celda izquierda. Yo convenientemente he dibujado de la celda derecha los procesos de, aquí se polariza negativamente, y este es un, vamos a ver, aquí ya se atoró esto, paciencia, ya saben cómo funciona esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Este es un alambre. No digamos tonterías. Este se polariza negativamente y es un cátodo. Este se polariza positivamente y es un ánodo. En este que es el cátodo se llevan a cabo procesos de reducción, es decir, que está aceptando electrones. De este lado se está llevando procesos de oxidación, quiere decir que están generándose los electrones. Y los electrones, estos dos electrones que están aquí, pasan y van por aquí, pueden hacer funcionar un motor. Y luego son estos los que saltan aquí, estos dos electrones. Entonces hay que ser cuidadosos y se coloca y se dice... Disculpe, doctor. Son... Sí, perdón. ¿Qué pasó? No está compartiendo pantalla. Ok. Ofrezco una disculpa. ¿Ahora ya se ve? Sí, ya. Gracias. No, usted. Y entonces, estos dos electrones hay que ser cuidadosos porque esos dos electrones de la oxidación están saliendo por la fase que se le llama de platino 1. Entonces, escribimos platino 1. Y esos dos electrones están llegando por el otro lado con la fase que vamos a llamar aquí, que vamos a llamar fase de platino 2. Ahí está, así se pone, ¿no? El superíndice son las fases, ¿no?
como ya hemos comentado la clase pasada. Ajá. Y entonces, son los mismos dos electrones que están viajando a través del circuito. Entonces, quedaría, vamos a salvar esto. Entonces, lo que se medía aquí era 0. Así se hacen los chismes. Es 0.763 volts. Entonces uno escribía, el potencial de la celda son 0.763 volts. Y esto es igual al potencial de la celda de la derecha menos el potencial de la celda de la izquierda. Pero ¿quién estaba en el potencial? Ah, claro. Condiciones estándares, condiciones estándares. Y el potencial a condiciones estándares de la celda izquierda es este amigo. Y por convención es igual a 0. Entonces 0. Ah, qué caray. Esto nos va a costar un poco más de trabajo. Déjenme ver. Paciencia, paciencia, porque esto ya se atoró nuevamente. Entonces, más de paciencia. Vamos a ver. Y déjenme ver qué puedo cerrar. Vamos a cerrar esto que está aquí. 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 Definitivamente cerraremos esto. Cerraremos esto. Vamos a ver, ¿qué más cerraremos? Cerraremos esto, no lo quería yo cerrar, pero bueno, no nos queda de otra. Vamos a cerrar esto que está aquí. Lo vamos a guardar. Y creo que ya. A ver. Y, a ver, ustedes los vamos a mover. Ahí está. Perfecto. A ver si ya con eso se libera memoria. Continúo. Entonces, me quedaría 0.763 volts es igual al potencial en condiciones estándares de la celda derecha menos un 0. Entonces, por lo tanto, el potencial estándar de la celda derecha es igual a derecha, potencial de la derecha menos... Ah, qué bueno que... Hasta aquí vamos bien. Pero no está a la derecha el hidrógeno. Sí, está a la derecha, entonces más bien quedaría así. 0.763 volts es igual. Está a la derecha, esto es 0 volts. Porque está a la derecha del dibujo, así se coloca porque es un proceso de reducción. Déjenme una vez porque luego se me va a olvidar. Ahí está. Gasecito hidrógeno. Y entonces menos potencial a condiciones estándares de la celda izquierda. No, definitivamente no va a funcionar esto. A ver. Pensemos. A ver, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto. Y lo único que necesito es, voy a hacer una copia. Vamos a minimizarlos. Y vamos a abrir otro software. Y vamos a ver si con ese. A ver. Bien. Entonces, tendría yo que, recapitulo, aquí se mide 0.763 volts. Entonces es el potencial de la celda. Entonces el potencial de la
celda es igual a el potencial de la derecha menos potencial de la izquierda. Entonces 0.763 volts es igual al potencial de la derecha menos potencial de la izquierda. Entonces 0.763 volts es igual a ¿quién se encuentra a la derecha? Este sistema que por convención es igual a 0. Ah, no se nos olvide, condiciones estándares. Esto está a condiciones estándares, condiciones estándares. Entonces a condiciones estándares, esto es 0 volts. Fuera de las condiciones estándares, esto no vale 0 volts. Este es menos potencial a condiciones estándares de la celda de la izquierda. Ahora sí, por lo tanto, el potencial a condiciones estándares de lo que se encuentra a la izquierda es igual a menos 0.763 volts. Eso significa el signo negativo, que cuando se conecta con la celda de electrodo estándar de hidrógeno, el par se va a oxidar. Eso me indica el signo negativo. Eso me indica el signo negativo. Y lo mismo pasa con los que tienen signo positivo. ¿Lo alcanzamos a hacer? Yo creo que sí. Ajá, yo creo que sí. Vamos a ver. Lo que puedo hacer es control C, control V. Y un ejemplo lo podemos colocar aquí. Y aquí lo que voy a hacer es muevo, y la paso aquí. Y este lo paso acá. Ahora, un ejemplito, cobre, que se conectaba con un electrodo de cobre sólido. Esos son par electroquímico. Pero con una solución de sulfato de cobre. Entonces, el par electroquímico, qué bueno que... Vamos a ver, ¿quién es el par electroquímico? El par electroquímico son todas las especies que están cambiando de estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, aquí el par electroquímico es signos más. Vamos a ponerlo así, sin cero. El par electroquímico es el protón. El hidrógeno. Ahí está. Ahora, para este, yo ya me lo sé. Aquí se está metiendo gas hidrógeno. Ah, ok, perfecto. Aquí es platino. Es platinum. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está. Platinum. Vamos a ver, modificar, editar texto. Platinum.
Y aquí están las condiciones. Sigue siendo el mismo electrodo estándar de hidrógeno, sigue siendo con un puente salino, ¿verdad? Porque hay que cerrar el circuito. Siguen siendo las mismas condiciones para el electrodo estándar de hidrógeno. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando se conectaba? Ah, bueno. El hidrógeno ahora se reducía o existía una reacción de reducción. Y esos dos electrones, si respetamos la convención, ahora se van a través del platino 1. Entonces, ahorita lo dibujamos. Y aquí el cobre, los dos electrones que están llegando por platino 2, se reducían. Eso es lo que pasa de manera natural. Y aquí vamos a poner el valor, que sí me lo sé, 0.34. Todos son volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Y entonces, nuevamente, ¿quién sigue siendo el paraelectroquímico? Pues el paraelectroquímico sigue siendo el Sin 2 más con el Sin 0. El protón con el hidrógeno gaseoso. Es más complicado el mecanismo, pero se los estoy, digamos, planteando de una forma lo más sencilla posible. Ahí está. Qué bonito. Déjenme ver. Algo que se me vaya, algo que se me vaya. Siguen manteniéndose. Ahora aquí lo coloqué del lado izquierdo porque ahora es un proceso de oxidación. Y ahora coloco esto del lado derecho porque es un proceso de reducción. Y así es la convención. Así están, digamos, colocados en los diagramas cuando se ve esta sección. Ahí está. Qué bonito. Ok, y entonces, eso es lo que pasaba. Y entonces, aquí los electrones pasan acá. Salen por aquí los dos electrones, pasan, 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 pasan y saltan aquí y reducen al cobre. ¿Sí? Entonces salieron desde esta celda y llegaron a esta celda. Y entonces lo que se medía era, nuevamente, es un valor positivo, es un valor, ¿no? Como 0.76. Pues aquí se medía 0.34 volts y se planteaba el potencial a condiciones estándares de esta celda. Esta es una celda completa y entonces cuando están las mitades, esta es una semicelda y esta es otra semicelda. Entonces el potencial estándar de celda sería otra vez el potencial a condiciones estándar de la semicelda de la derecha menos el potencial a condiciones estándares de la celda de la izquierda. Entonces aquí medían 0.34 volts es igual. ¿Quién se encuentra a la derecha? Bueno, hay algo ahí, potencial estándar el de la derecha, menos potencial estándar de la izquierda, que por convención, a condiciones estándares, es 0 volts. Es el único que es para 0 volts. Entonces, por lo tanto, el potencial estándar de la derecha o de la semicelda de la derecha era igual a más 0.34 volts. Y entonces eso significa todo lo que tiene signos positivos, que cuando lo conectan con un electrodo estándar de hidrógeno, se suceden procesos de reducción. Y cuando tienen signos negativos, se suceden procesos de oxidación.
De ahí vienen los signos. Ahora, vamos a construir una. Vamos a construir una que sea distinto al electrodo estándar de hidrógeno. Y la regla funciona así, es decir, todo lo que sea más negativo, de manera espontánea, sucederán procesos de oxidación. Todo lo que sea más positivo con respecto a otra cosa, se sucederán procesos de reducción. Y los pares electroquímicos, insisto, son las especies que cambian de estado de oxidación. Recordemos que la suma algebraica de los estados de oxidación me da la carga del ion. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, quiero esta. Voy a tomar este ejemplito que está aquí. Quiero esta. Y quiero esta. Para que vean que no necesariamente tiene que ser positivo, positivo y negativo, negativo. Entonces lo que se hace es el más positivo, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces así sería el ordenamiento, ¿no? Entonces yo sé que cuando eso se conecte, entonces el que sea más negativo ¿cómo lo han entendido? ¿Qué creen que le pase? ¿Qué reacción electroquímica se llevará a cabo para ese que presenta potenciales estándares más negativos? ¿Qué tipo de reacción electroquímica creen ustedes que presentará el par electroquímico que tenga un potencial estándar, repito, más negativo? Con lo que acabo de explicar. ¿Qué creen ustedes? Adelante, por favor, Miguel. ¿Sería más acelerada su reacción? No te entendí. ¿Sería más acelerada su reacción? No. Estamos hablando de procesos donde se llevan a cabo procesos de oxidación y reducción, y acabo de explicar que cuando se conectan con el electrodo estándar de hidrógeno, se presentan procesos de oxidación y o reducción. Permíteme Entre más negativo sería más oxidado. Permítame tantito. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo y lo que acabo de explicar es que entre más negativo sea el potencial, claro, lo tengo que comparar con respecto a algo. Y ahorita lo estaba yo comparando con respecto a un potencial estándar. Entre más negativo sea, chicos, chicas, es más fácil que se lleven a cabo de procesos de oxidación, o sea, que estén donando electrones. Entre más negativo con respecto a algo. En este caso, el electrodo estándar de hidrógeno. Ahora, para un par electroquímico cuyo potencial estándar
sea más positivo con respecto a una referencia, en este caso el electrodo estándar de hidrógeno, pues es nuestra referencia, ¿sí? De manera espontánea se van a llevar a cabo procesos de reducción, es decir, que van a estar aceptando electrones. Y lo podemos volver a ver con el ejemplo aquí. Ahí está. El zinc, el par electroquímico del zinc es más negativo que el 0, entonces es por eso que yo sé que se va a llevar a cabo un proceso de oxidación, es decir, se van a donar los electrones, es decir, el zinc sólido va a pasar a zinc 2+ y se van a donar 2 electrones, ¿sí? Cuando veo en el caso del cobre, ahí está, por eso dejé los potenciales, ahí está el caso del cobre. Oh, aquí fíjense, qué interesante. Nos ayuda si hacemos esto, ¿no? El 0 es más negativo que 0.34. Entonces ahí rápidamente uno ve, ok, el 0 es más negativo. Entonces el par electroquímico H más hidrógeno, ahí se va a espontáneamente generar un proceso de reducción, como lo esquematizo a través de esta ecuación. Ya ese es de oxidación, entonces el otro estaría reduciéndose en esto de las celdas electroquímicas. Ahora, vuelvo ahora a escribir una celda y lo primero que hago es acomodar el más negativo en la parte de arriba, porque eso me ayuda. Así están todas las tablas de potenciales electroquímicos, y el más positivo, aunque sea un valor negativo, ¿sí? Lo acomodo en la parte de abajo. Vuelvo a preguntar, ¿sí? Habiendo explicado. Entonces, para el que tiene un valor de potencial estándar más negativo, ¿qué tipo de reacción electroquímica creen ustedes que se va a llevar a cabo? Ahora sí, Miguel, por favor. Vuelvo a repetir, ¿qué tipo de reacción electroquímica creen que se va a llevar a cabo? ¿Los escucho? Adelante, si se equivocan, pues corregimos. No pasa nada. Adelante, Isaí. No, es lo contrario. Vuelvo a insistir otra vez. Va de nuevo. ¿Sí? Nos ayudan las esquemitas de la celda, Isaí. Mira, fíjate, va de nuevo. Conforme el potencial sea más negativo, el potencial estándar o el valor del potencial de la semicelda sea más negativo, de manera espontánea, el par electroquímico va a tender a presentar una reacción de oxidación, una reacción en donde, Isaí, mira, fíjate, en donde se donan electrones. Claro, estos electrones pasan a través del circuito, van por la parte externa, hasta que llegan aquí y entonces pasan a este par electroquímico y se produce un proceso de reducción. Ahora, este caso. Estoy comparando contra el electrodo estándar de hidrógeno. Ahora tengo que es más positivo con respecto al 0. Entonces, ahora, entre más positivo sea un potencial, lo que de manera espontánea se va a presentar es un proceso de reducción, o sea, que va a aceptar electrones, ¿ok? Y aquí lo pongo, va a aceptar electrones. ¿Y de dónde vienen esos electrones? Pues de alguien que se está oxidando. ¿Quién se está oxidando? El electrodo estándar de hidrógeno o la semicelda
del electrodo estándar de hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy importante, tiene que estar el puente salino para que haya un circuito cerrado. Si el puente salino no está... El puente salino es como lo de las pilas, chicos, ¿no? Las pilas alcalinas adentro tienen un electrolito que se le conoce como un electrolito sólido. Y que es el que permite que cierre el circuito cuando ustedes conectan un foquito, una lamparita, algo. Eso es lo que permite, ese es el puente salino. Ahora, voy nuevamente con mi ejemplo. Ahora quiero construir una celda que contenga los siguientes pares electroquímicos. Quiero que contenga una celda cromo 3 más y cromo 2 más. Las dobles flechas me dice que esa cosa se puede oxidar o se puede reducir. Con otra celda que contenga plomo 2 más con plomo sólido. Ajá. Y los ordeno, el más negativo, la parte de arriba, y el menos negativo o más positivo en la parte de abajo. Vuelvo a preguntar. Para este que tiene el potencial estándar más negativo, Isaí, ¿qué esperarías que se produzca? Muy bien, Isaí. Y lo vamos a dibujar, Isaí, del lado, ojo, Isaí, toma nota, del lado izquierdo, porque del lado izquierdo se ponen los procesos de oxidación, Isaí. Entonces, ¿vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Aquí lo vamos a colocar. Y le voy a quitar la flecha a Isaí. Isaí, ¿hacia dónde tengo que poner la flecha para el proceso de oxidación? ¿La flecha hacia la izquierda o la flecha hacia la derecha, Isaí? Muy bien, vamos bien. No se desesperen, esto no es tan difícil, pero sí hay que como que echarle galleta a esto. Perfecto. Ahora, Isaí, si este par electroquímico, Isaí, se está oxidando, ¿qué le pasará al otro par electroquímico? Al del plomo. Muy bien, y lo vamos a escribir, Isaí. Vamos a escribirlo. Tomen nota de todo esto, por favor. Repito, no es tan difícil, ¿eh? Pero sí. Eliminar columnas. Bueno, no se deja el día de hoy esto. Ya está. Entonces aquí tendría que ir la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, Isaí. Muy bien, excelente, muy bien. Ahí la llevamos. Ahí está. Entonces, este es un proceso de reducción y este es un proceso de oxidación. Si ustedes quieren reescribir y esto ponerlo del lado izquierdo y esto ponerlo del lado derecho, no tengo inconveniente, nada más que me gusta a mí presentarlo porque me parece que queda más claro, ¿verdad?, hacia dónde se está desplazando la reacción. Bueno, perfecto. E inclusive aquí será interesante que pongamos, fíjate, Isaí, el par electroquímico es plomo 2, plomo 0. Quiere decir que el electrodo sólido tiene que ser de plomo. Y aquí tiene que ser, este es plomo 2 más. ¿A qué actividad? Pues a 1, pero puede ser una actividad distinta. Entonces, vamos a quitar de momento esto. Ajá. Y esto que voy a colocar, chicos, chicas, menos, quieres el contrayón. Porque para tener plomo 2 más, es porque agregaron una sal, un sulfato de plomo, un cloruro de plomo. Normalmente esto es en medio ácido, porque si no, el plomo no se solubiliza. ¿Sí? Ahora, Miguel, échanos la mano, por favor. Del lado izquierdo, estimado Miguel,
¿cómo tengo que armar mi celdita que tiene que contener cromo 3 más y cromo 2 más, Miguel? Porque ese es el par electroquímico. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, sí. Si hablas un poquito más, te lo agradeceré. Es que ahorita en la pasada se cortó mi micrófono. Dice que armar el izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo. El del izquierdo, por favor. Sería... No importa que nos equivoquemos, Miguel, para eso estamos aprendiendo. Sí. Armarlo según la ecuación. Armarlo, ¿cómo lo mediría? Porque ya armé el del plomo. Puse que tengo plomo 2 más en solución con un contraión, que es el A menos, y el electrodo es el de plomo sólido, Miguel. Ah, tendría que balancearlo. No, Miguel, quiero construir la celda. ¿Qué tiene que haber aquí adentro, Miguel? Arriba, en la parte superior, debe estar el cromo ¿A qué 3 le más, llamas parte superior? donde tiene el zinc 2 Ok, positivo, el electrodo, se llama electrodo. el electrodo, perdón. Electrodo, cromo 3 más. No existe eso, Miguel. Chicos, tomen nota. Los electrodos ¿qué son? Sólidos. Ojo con eso. Sólidos. ¿Qué te indica el subíndice AC, Miguel? Si alguien se acuerda, por favor. Ajá. Está en un medio acuoso. Muy bien, Miguel. Entonces no puede haber, no existen los electrodos de cromo 3 más. Miguel, existen los electrodos de cromo sólido. Eso sí. Ajá. Por ejemplo, tu propuesta de un electrodo de cromo quedaría, por ejemplo, para esta reacción electroquímica, Miguel. Tal vez esta, Miguel, tal vez, que es hidróxido de cromo sólido, pero en realidad es hidróxido de cromo sobre una superficie de cromo. Pero mira, aquí en mis ejemplos, Miguel, parece que... Sí, Miguel, mira. Esta que estoy marcando de amarillo, Miguel, Sí. sería el par electroquímico cromo 2 más, cromo sólido. Y ahí tendrías toda la razón que el electrodo sería de cromo. Ahí sí, Miguel. Ajá. Entonces, cuando tienen aquí las dos especies que están en medio acuoso, que están en medio gaseoso o que están en estado líquido, Miguel, el electrodo tiene que ser un sólido de composición, un sólido se le conoce que sea inerte químicamente con la solución, que no se oxide, que no se disgregue, que no le pase nada. Y normalmente se utiliza platino, se utiliza oro, se utiliza carbón vítreo, pero vamos a ponerle aquí platino. Entonces, esto es un electrodo de platino y aquí habrá, Miguel, cromo, 3 más. Voy a poner una coma, quiere decir que eso está en el mismo medio. Cromo 2 más. ¿Y eso cómo se logró? Eso se logró metiendo una sal que va a tener un anión común o puede ser un anión 1 o un anión 2. Por ejemplo, que el cromo 3 más lo haya preparado con una sal de cloruro de cromo. Y el cromo 2 más, a lo mejor haya yo usado una sal de sulfato de cromo. Entonces tendré cromo 3 más, tendré cromo 2 más
y tendré como aniones o contraión, iones cloruro y iones sulfato. Eso no es bueno, pero no voy a abundar en el por qué. Ahí está nuestra celda. Vamos a dejarlo hasta aquí.